empezamos con el área de física, chicos. Esta área también ha estado relativamente para pensar, no lo voy a negar. Dos esferitas A y B, aquí están, se lanzan con velocidades horizontales hacia allá y hacia allá. Estas, como se muestra en la figura. ¿Cuál es la distancia entre ellos cuando sus vectores velocidades sean perpendiculares? Una cosa muy importante es recuerden que el vector velocidad va a ser la sumatoria del vector en el eje horizontal y en el eje vertical. Entonces aquí se los he dibujado eso. El vector velocidad para A es más chiquitito, miren, su magnitud es menor que el de B. Entonces, el de A cada vez se va a ver más influenciado o más rápido por el vector en el eje Y, que va a aumentar su velocidad debido a la gravedad. Miren, cada vez va aumentando más, por eso lo he hecho gráfico. Entonces, miren cómo va evolucionando su vector. Cada vez se hace más vertical, porque el eje Y cada vez toma más importancia. Claro, la gravedad lo está acelerando. Al principio, fíjense, no hay nada de aceleración, no hay velocidad en el eje Y. Entonces, todo es decir, la velocidad en el eje Y para ambos es igual a 0 al inicio para ambos. Ya luego se va a acelerar por la gravedad. En cambio, este se va a ver influenciado, sí, pero un poco más lento. Su vector no va a ir muy de golpe, cada vez más vertical, no. Eso no es cierto para este, porque es un poquito más grande. Entonces, aquí hay un punto en el cual este vector rojo, cualquiera, no sabemos en qué punto, pero la cosa es que ese vector en rojo con este vector en verde van a ser perpendiculares, perdón. ¿Qué significa eso? Que entre ellos dos, aquí está el rojo y aquí está el verde, hay un ángulo recto. Entonces nosotros tenemos que encontrar en qué momento esa distancia de, no en qué momento, sino la distancia de que van a estar separados cuando esto pase. Alguien puede decir, esta distancia no tiene por qué ser horizontal. Mentira, sí va a ser horizontal, totalmente horizontal, porque en el eje Y cada uno está cayendo con la misma aceleración y cada vez van a tener la misma velocidad. En el eje Y van a tener constantemente la misma velocidad. En el eje X es lo que no va a variar. En el eje Y, en cada punto tienen la misma velocidad, ambos en el eje Y. Lo que sí es cierto es lo que les he comentado hace rato, que quien se ve más influenciado por el eje Y es esta partícula al momento de hacer su vector resultante. Este ya no tanto porque su vector en el eje X como que amortigua un poco debido a su magnitud. Entonces, la distancia siempre es horizontal. No puede ser que este esté aquí y el otro va a estar aquí y entonces esta distancia va a ser así. No, eso significaría que este está cayendo más rápido en el eje Y. No, mentira. Ambos están cayendo a la misma velocidad o a la misma aceleración, que en última instancia es la misma velocidad en cada punto. Entonces, Y, en el eje Y, mucho cuidado con eso. Entonces, tengo aquí la velocidad en el eje Y de A y la velocidad en el eje Y de B siempre es la misma en cada punto, en cualquier punto, pero la de X es distinta. Ahora, aquí yo he hecho un ángulo θ, que si ustedes prolongan hasta aquí ese vector, aquí se repite este ángulo θ con una vertical. Aquí está la horizontal. Si ustedes hacen que esto gire, ¡pap!, esta vertical se pare sobre esta horizontal, esto sea esto de aquí, esta misma recta se proyecta aquí, o esta es esta misma de aquí. Entonces, ¿eso qué significa? Que este ángulo θ se está repitiendo aquí. Es muy fácil ver por propiedades de ángulos, ¿no ve? Entonces, esto lo arrastras y este θ se repite ahí. Esto lo he prolongado hasta aquí por rectas paralelas. Les dejo una tarjeta y luego volcándolo un poquito es este mismo de aquí. ¿Para qué nos sirve esto? Para lo siguiente, para saber que tangente de θ es la velocidad de A en X sobre la velocidad de A en Y. Y tangente de θ, pero también, gracias al otro, es igual a la velocidad en B de Y sobre la velocidad de B en X. Ahora, la velocidad de A en X, ya sabemos, es 20. No voy a poner las unidades, ustedes pónganlo porfa, pero estoy seguro que estoy haciendo bien. La velocidad de B en X, en cambio, es 30. Pero la velocidad de A en Y, ¿cuánto es? Entonces, para eso vamos a usar esta formulita, ya saben, de caída libre, velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración, que sería gravedad en este caso. Cada vez van a ir a mayor velocidad, por tanto es positivo en este caso, por tiempo. Entonces, primero lo voy a hacer para A. Velocidad en el eje Y de A va a ser, su velocidad inicial en el eje Y de A es 0, entonces gravedad por tiempo. Y para B es lo mismo, les había dicho que es lo mismo, ¿no ve? Gravedad por tiempo. Entonces reemplazo esos dos valores y voy a igualar tangente de θ igual a tangente de θ. ¿Qué es lo que tengo aquí? 20 sobre velocidad de A en Y, que es gt, igual a
velocidad de B en Y, ¿cuánto es? GT sobre 30. Entonces de aquí tengo que el tiempo sería sacando raíz de 6 directamente, ¿no ve? Segundos. Si hacen las unidades que siempre he hecho en varios ejercicios, se van a dar cuenta que sale segundos. Tiempo es 6 segundos. ¿Nos preguntan el tiempo? No, nos preguntan la distancia. Entonces, esa distancia. ¿Cómo vamos a hacer eso? Fácil. Velocidad en X de A es la distancia de A que has recorrido sobre el tiempo, y la velocidad en X de B es la distancia de B sobre tiempo. Entonces, fíjense esto. De aquí puedo calcular la distancia que has recorrido A. ¿Cómo? Con la formulita. Distancia de A es igual a, de aquí despejo, directamente, velocidad en A, ¿cuánto era? 20. Tiempo, raíz de 6. Listo, esto sería directamente en metros. Ahora lo mismo hago para la distancia que has recorrido B en el eje X. Miren, porque esta formulita es para el eje X, solo para el eje X. Sería velocidad en X de B es 30 por raíz de 6. El tiempo es 6. Claro, el tiempo ya hemos encontrado en después de cuánto tiempo. Entonces para ambos tiene que ser el mismo tiempo. Esta es la distancia que has recorrido. En otras palabras, la distancia de A es 20 raíz de 6. La distancia de A que has recorrido, esto es 20 raíz de 6 metros. Y la distancia que B has recorrido es 30 raíz de 6 metros. Entonces, ¿cuánto les separa? La sumatoria de los dos, y eso es 50 raíz de 6 metros. 20 raíz de 6 más 30 raíz de 6, 50. Cualquier duda o consulta en los comentarios, chicos. Sé que esto puede ser un poco difícil de visualizar, sobre todo esto de los ángulos, estoy consciente de eso, pero tienen que practicar, esa es la única manera. Muchas gracias.